Familia uteísta, son las 2 en punto de la tarde, bienvenidos. Bienvenidos hoy a este espacio de Aprendiendo Juntos, el espacio institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander, que producimos desde la Oficina de Bienestar Institucional para todos ustedes, familia universitaria, que se unen en este tiempo de cuarentena, que nos encontramos aquí cada tarde para hablar de temas de todo su interés, que mejoran la dinámica familiar, que mejoran el trato y que mejoran la sensación vital en estos días excepcionales que como humanidad estamos compartiendo. Pónganse cómodos mientras les agradezco inmensamente la generosidad de su visita a este espacio que cada tarde, juiciosamente y puntuales, producimos en punto a las 2 para todos ustedes, comunidad universitaria. Vamos hoy a entrar en materia de una vez porque el tema que hoy tenemos es un tema, digamos, en apariencia un poco más sencillo, porque hoy lo que vamos a hacer son unas recomendaciones literarias. Sin embargo, en función y en honor a nuestro propósito en este espacio de dotar de herramientas útiles para la vida, pues bueno, vamos a entrar hoy en materia con algunos de los libros más importantes que de repente sirven para que usted cambie incluso su propia manera de entender la vida. Póngase cómodo y tómese un tinto esta tarde en la que vamos a hablar de lecturas, en la que vamos a hablar de libros que seguramente serán conocidos para algunos de ustedes, de pronto algunos otros libros serán nuevos, familias, y sin duda todos estos libros pretenden quizás cambiar, transformar en alguna medida su vida y su manera de entender la vida y de interactuar con los demás. Así que no se diga más, vamos a arrancar con esta lista de recomendaciones literarias que tenemos preparada para hoy y así vamos entonces a comenzar. Hay algunos libros que ya hemos visto en este espacio, hay algunos que no. Entonces vamos a detenernos en algunos más que en otros, vamos a leer algunas de las frases más emblemáticas de algunos de estos libros, vamos a hacer algunas reseñas de los autores. Hoy aquí tenemos libros que vienen desde antes de Cristo y también otros recientemente publicados ya en este mismo siglo. Así que bienvenidos, es un espacio para los amantes de la lectura, para los amantes de leer, para quienes saben que cuando se tiene un libro difícilmente se puede estar solo. Así que bueno, mientras se acomodan y mientras van tomando sus lugares y preparando su café, quiero comenzar por compartirles una reliquia, una total reliquia, y esto es para quienes han llegado puntuales y bueno, quienes se están acomodando. Este que vemos acá es nada más y nada menos que el libro más antiguo que hay en mi biblioteca. Este librito, así tal cual como está, en realidad da cuentas del paso del tiempo, un gran paso del tiempo. Bueno, esto es, para que sepan ustedes, ni más ni menos que la clasiquísima y antiquísima urbanidad de Carreño. Papás, mamás, estudiantes, ¿han ustedes escuchado este libro toda su vida? Bueno, acá se los presento en esta versioncita que está bastante, bastante leída, digamos, y bastante desbaratadita. Pero bueno, es un libro hermoso con el que hemos querido no arrancar la lista, porque la lista la arrancamos con otros textos. Solo queremos que mientras ustedes se acomodan, vayan ustedes conociendo un poco más de los libros que tenemos aquí en casa para compartir para todos ustedes. Entonces comenzamos con uno súper clásico, que es nada más y nada menos que La urbanidad de Carreño, ese referente de la moral y la ética que en el siglo pasado ayudó a cientos de educadores a lo largo de todo el mundo para enseñar sus lecciones. Bueno, pues aquí va la primera de las recomendaciones. Vamos a entrar en materia y vamos a comenzar con un libro que ya hemos visto acá, con un libro del cual hemos comentado bastante y por eso les vamos a contar una breve reseña. Este es un libro que ha vendido más de 4 millones de ejemplares en el mundo y salió a la luz en el año de 1997. Les estoy hablando de esta obra del maestro Don Miguel Ruiz. Este libro se llama Los Cuatro Acuerdos y bueno, reúne alguna parte de la cultura tolteca, que es la cultura de la cual es el autor.
En este libro, básicamente, vamos a encontrar 4 enseñanzas fundamentales que sirven para que cada uno a manera de acuerdo personal las asuma a fin de tener unas relaciones interpersonales mucho más provechosas y mucho más productivas. Así entonces, rápidamente vamos a nombrar 4 acuerdos que están contenidos en este primero de los 8 libros que traemos para estas recomendaciones literarias en la tarde de hoy para ustedes, apreciada familia uteísta. Entonces, los 4 acuerdos que contiene este libro son: primero, sé impecable con el uso de las palabras. La impecabilidad en el uso de la palabra quiere decir que apostamos todo por la asertividad, que apostamos todo para no sonar ofensivos, que apostamos todo para poder utilizar las palabras precisas que me ayuden a darme a entender con el otro. Quizás es la dinámica humana más necesaria de todos, el aprender a comunicarnos, el poder comunicarnos y el poder transmitir aquellas ideas que podemos guardar. El segundo de los acuerdos, honra tus palabras, quiere decir, sé coherente con lo que piensas, con lo que dices. Honrar las palabras quiere decir que hoy en día nosotros, a pesar de que los contratos existen, cumplimos lo que decimos por el hecho de haber comprometido nuestra palabra. Es tal vez una figura clásica dentro de la responsabilidad humana, esta de honrar las palabras. Pues bien, es el segundo de los acuerdos al cual nos invita el maestro Miguel Ruiz en esta su obra. El tercero es: no te tomes nada en forma personal. Esto quiere decir que hemos de ser considerados con el contexto que tengan las demás personas a fin de no tomarnos necesariamente como una ofensa en nuestra contra alguna situación de repente grosera o grotesca que venga de parte de alguien. No nos lo debemos tomar personal. En la medida que ese alguien te lastima, dice don Miguel, se lastima a sí mismo y la vida sola se encarga de equilibrar con verdadera y notable justicia. Y el último de los acuerdos que tiene este primer libro que esta tarde tenemos para ustedes es: no supongas, no te pongas a hilvanar películas que solamente existen en tu cabeza y que de repente pueden hacer que las relaciones interpersonales se encuentren desastrosamente arriesgadas por cuenta de tu excesiva imaginación. Si tienes alguna pregunta, hazla. Si tienes alguna duda, formula las preguntas. No te quedes con dudas. A veces va a ser más difícil quizás quedarse con la duda. Mata más que la certeza, la duda. De esa manera podemos entender esos 4 mensajes iniciales que nos trae este libro, los 4 acuerdos de don Miguel Ruiz. Bueno, ¿cómo vamos, familias? ¿Están cómodos? ¿Están en sus casas? ¿Dónde están hoy recibiendo estas recomendaciones literarias? Bueno, nos vamos con el segundo libro. El segundo libro no se los tengo físicamente, pero se trata del libro conocido como La cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom, una novela escrita en 1852. Tiene la particularidad de haber sido el segundo libro más vendido en el siglo XIX, después de la Biblia. Tiene un tema muy particular. Les confieso que desde que era niño, cuando estaba en el colegio muy infante, me pusieron a leer este libro, La cabaña del tío Tom. Lo leí motivado por el nombre. Suponía que el nombre me iba a llevar de pronto a una experiencia totalmente distinta a la que nos lleva el navegar dentro de las páginas de este libro. Pues bien, La cabaña del tío Tom es realmente un libro bastante fuerte en el que se habla del tiempo de la esclavitud en los Estados Unidos. Se hace una diferencia entre diferentes personajes y es realmente conmovedor a fin de poder entender un poquito el contexto social alrededor de la esclavitud que se vivía en el siglo XIX en los Estados Unidos de América. Es importante de pronto ver allí cómo la esclavitud es una de las instituciones que obligaba a separar a las familias, y en esta medida, para quien sea amante de las novelas, pues es un texto que le va a ayudar a disfrutar el paso del tiempo en la medida que lo lee. Un libro excepcional, un libro bastante grueso y que nos puede dejar de repente unas enseñanzas alrededor de los modelos éticos y de las estructuras sociales. La cabaña del tío Tom, el segundo libro en esta lista de 8 textos magníficos que pueden verdaderamente transformar la vida de quien se anime a conseguirlos y a leerlos. Bueno, nos vamos con un tercer libro. Este tercer libro es de mis favoritos. Este lo tengo para compartírselos y está aquí en este momento en mis manos. Es nada más y nada menos que
Los cuatro acuerdos ya lo dijimos. Es nada más y nada menos que el libro Los grandes iniciados del maestro Eduardo Schure. Esto es un verdadero clásico. Es el estudio de lo que se podría entender como la historia secreta de las religiones. Aquí vamos a encontrar vida y obra de personajes tan trascendentales para la historia de la humanidad, tales como Rama, Krishna, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón, Zoroastro, Jesús. Y vamos a ver cómo es que los filósofos, las religiones, tienen un trasfondo mucho más especial del que nos podemos quizás imaginar. En este libro, Eduardo Schure presenta la noción de todas las personalidades religiosas y filosóficas. Acá vamos a ver la historia de algunos de los personajes más representativos de la actualidad. Y aquí vamos, por ejemplo, a ver cómo fue la adolescencia de Jesús de Nazaret. Cómo fue que él, antes de su vida pública, se preparó con un grupo, los esenios. Y cómo fue que llegó a aprender y a tener las bases para lo que después fue la gran gesta filosófica que propuso para toda la humanidad. Así que Los grandes iniciados, un libro que puede también ser entendido dentro del rango de los libros que explican cierto grado de esoterismo. ¿Y qué significa esta palabra? Bueno, el esoterismo o lo esotérico, si lo buscamos en el diccionario, nos va a decir justamente que es dicho de una doctrina que es de difícil acceso. Algunas de las doctrinas humanas no son necesariamente publicadas a todas las personas. En esa medida, a veces se entiende que lo esotérico es justamente eso, que se mantiene un poquito como en reserva y no para todas las personas. No quiere decir nada más extraño que lo que estamos compartiendo. De manera que, bienvenidos a compartir este libro también para que puedan ir un poquito más allá de la historia que nos han contado a partir de los grandes mentores y de los grandes cambiadores y transformadores de la mentalidad humana. Una de las frases que está aquí cuando comienza el libro de Pitágoras, por ejemplo, dice: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Recordemos también, como lo hemos dicho, que la vida, la adolescencia de Jesús de Nazaret está también aquí contenida. Por eso, un libro altamente recomendado. Recuerden ustedes, este es un libro que data de 1889 y que fue escrito por el señor Eduardo Schure, un gran referente para la historia de esos personajes que han tocado de alguna manera nuestra vida. Bueno, vamos a ver qué tal, cómo vamos de libros. Algunos ya los conocían, algunos otros no, seguramente sí, y el que sigue sin duda lo conocen, la mayoría debe conocerlo, y si no, no se preocupen, aquí estamos hoy para hablar de este maravilloso texto que viene a continuación, un libro, o mejor aún, un cuento nacido en 1943 de la pluma de un piloto, también escritor francés. Ya saben ustedes de quién les estoy hablando, efectivamente, del mismísimo Antoine de Saint-Exupéry, el autor de uno de los libros más representativos de la actualidad y de las generaciones que nos han precedido. Nosotros vamos hoy a compartirles a ustedes tres formas de presentación de este libro. Primero, digamos, la más clásica y conocida, pero también tenemos esta versión. Les estamos, por supuesto, hablando de la versión de El Principito. El Principito, este libro que también se consigue en ediciones como esta, en ediciones de lujo. El Principito, la historia de un pequeño príncipe o la historia de un pequeño principio, como cada uno lo quiera interpretar y como cada quien mejor lo pueda entender. Este libro del Principito tiene la particularidad de mostrarnos, compartirnos una visión que va mucho más allá de lo obvio. De hecho, una de las frases icónicas dentro de este texto ocurre cuando el Principito, conversando con el zorro, bueno, manifiesta, ¿no?, esta frase que ya conocemos icónica. ¿La saben ustedes? ¿Cómo es esa frase? ¿Cómo es esa frase? A ver, alguien que me la escriba rápidamente. Solamente se puede ver bien con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, porque podemos, que estar dispuestos a ver más allá de las obviedades en cada una de las circunstancias, a ver más allá de los comportamientos humanos para poder llegar, quizás con un poco de justicia, hacia las razones que hacen que las personas se comporten de determinadas maneras. Por eso es tan importante, el valor de la visión va más allá de las obviedades percibidas por los sentidos. Es quizás
una de las tantas lecciones que este maravilloso libro, nacido en el siglo pasado, nos deja y todavía nos enseña. El Principito, un libro de obligatoria lectura para niños y también para adultos. Bueno, ¿cómo vamos, familia? ¿Están acompañándonos esta tarde? Salud para ustedes. El siguiente libro está totalmente desbaratado y se lo voy a mostrar. Es un libro extraordinario y es quizá uno de los que más vamos a hablar esta tarde. Es una obra magnífica del maestro José Ingenieros. Es un libro que nació en el año 1913, allí fue publicado, hecho por un sociólogo y médico ítalo-argentino. El libro, que tiene un nombre bastante, si se quisiera, impopular, pues lleva por título El hombre mediocre. Se los presento, El hombre mediocre, que en la versión de quien les habla ya no tiene ni siquiera portada. Por fortuna sí, dedicatoria del año 1995, cuando alguien tuvo el alto gesto y la enorme deferencia de regalármelo. Bueno, este libro, El hombre mediocre, es una obra de arte. Para quien sea amante de las escrituras finas, densas, si se quiere, no tan obvias y no tan fáciles, no de entender, pero sí de pronto de digerir y de poder asimilar, bueno, aquí tiene un libro complejo. Un libro que verdaderamente puede llegar a gustarle muchísimo o a no gustarle en lo absoluto. Esa particularidad la tiene José Ingenieros con esta maravillosa obra llamada El hombre mediocre. El hombre mediocre es un libro publicado en 1913 que trata sobre la naturaleza del hombre, oponiendo dos tipos de personalidades, la del hombre mediocre y la del hombre idealista. ¿Qué vamos a ver, por ejemplo? Vamos a ver algunos pensamientos que forman parte de esta obra y que nos enseñan cosas como la que vamos a leer a continuación. El hombre mediocre no inventa nada, no crea, no empuja, no rompe, no engendra, pero en cambio custodia celosamente la armazón de los automatismos y prejuicios y dogmas acumulados durante siglos, defendiendo ese capital común contra la acechanza de los inadaptables. Calculen semejantes palabras. Otras frases, mucho más sencillas, digamos ya no un párrafo, sino frases del hombre mediocre. La rutina es el hábito de renunciar a pensar. Oído, la rutina es el hábito de renunciar a pensar. ¿Cuándo renunciamos a pensar? Cuando damos por sobreentendida la vida. Cuando pensamos que no tenemos nada más que aprender. Cuando pensamos que ya nos la sabemos todas y no estamos dispuestos a escuchar ni a mejorar. Ahí, entonces, hablamos de que hemos rutinizado nuestra vida y que ya no estamos utilizando el gran elemento y la gran herramienta que constituye el hecho de poder pensar. Otra, nuestra vida no es digna de ser vivida, sino cuando la ennoblece algún ideal. Tener ideales y luchar trabajando incansablemente por ellos constituye aquello que considera el hombre ideal, que se considera el hombre ideal según la mirada de José Ingenieros, contrapuesto a la mirada que se tiene sobre el hombre mediocre. Indiferentes se han llamado a los que viven sin que se advierta su existencia. La sociedad quiere y piensa por ellos, no tienen voz sino eco. ¿Cuáles personas estarán integrando estos grupos humanos? El hombre mediocre, este libro también dice lo siguiente y vale la pena leerlo, familias. Producto de la costumbre, desprovisto de fantasía, ornado por todas las virtudes de la mediocridad, llevando una vida honesta gracias a la moderación de sus exigencias, perezoso en sus concepciones intelectuales, sobrellevando con paciencia conmovedora todo el fardo de prejuicios que heredó de sus antepasados. Señores, esto es para ustedes El hombre mediocre, el libro de José Ingenieros, una obra de arte hecha letras, una obra de arte hecha libro. Magnífica obra de este hombre que nos enseña pensamientos tales como que el hombre mediocre solo tiene rutinas en el cerebro y prejuicios en el corazón. Aquí les presento, familias, porque vale la pena que conozcamos un poquito más, así sea la cara de este hombre. José Ingenieros, el maestro, el autor detrás de esta maravillosa obra, El hombre mediocre,
solo tiene rutinas en el cerebro y prejuicios en el corazón. Familias creciendo todos los días y estamos aprendiendo, desaprendiendo, aprendiendo nuevas cosas mientras desaprendemos otras que son totalmente susceptibles de ser removidas y de ser mejoradas. El hombre mediocre tiene más frases que vale la pena que sigamos mirando. Por ejemplo, cuando te critican, es mejor sonreír, decir gracias y continuar antes de caer en el mismo acto de mediocridad. Miren ustedes, para José Ingenieros es un acto de mediocridad el criticar a alguien. Criticar a alguien constituye un acto de mediocridad. La mediocridad también está, según José Ingenieros, en no dar escándalo ni servir de ejemplo. Enseñan que es necesario ser como los demás, pero ignoran que solo es virtuoso el que anhela ser mejor que sí mismo. El que anhela ser mejor que sí mismo. Ahí está una de las virtudes fundamentales expuestas por el maestro José Ingenieros en esta obra a la que le hemos dedicado esta tarde un rato muy especial por ser una obra de todo el merecimiento. Bueno, continuamos. Nos vamos ahora de Italia y de Argentina para Japón. Y nos vamos para Japón porque aquí llega uno de los libros más emblemáticos, quizá uno de los más exóticos que me he encontrado en el último año. Este libro me lo encontré en una librería caminando por Bogotá buscando otro y de repente saltó a mis ojos con ese título totalmente persuasivo. Les estoy hablando de este libro, El sentido común del maestro Yoritomo Tashi, un clásico dentro de estas tardes de Aprendiendo Juntos. Otro libro para ustedes, una propuesta diferente, de pronto un libro que nunca habían escuchado y que es totalmente apreciable. Les leo y les cuento, llamó muchísimo mi atención el hecho particular, ¿saben? De que este libro no tenía, como por ejemplo su autor típico, no. Este libro con Yoritomo Tashi tiene texto. Y dije dos cosas. Primero, ¿quién puede ser ese personaje tan antiguo o tan extraño del cual no se tengan fotos y toque acudir a un texto? Y segundo, por favor, ¿qué dice este texto que sirva para darle presentación a una obra cuyo nombre es El sentido común? Si la misma curiosidad la tienen ustedes, no se preocupen, con mucho gusto, no los voy a dejar con ella. El texto corto que está aquí dice así. Yoritomo Tashi, El sentido común. Las percepciones de los órganos de los sentidos son sintetizadas por medio del sentido de la mente, llamado sentido común, el cual es utilizado por la mente como instrumento de investigación por cuyo medio el hombre desarrolla la verdadera conciencia humana. El sentido común es esa comprensión que le permite eliminar todas las barreras que se interponen a su conciencia para que pueda, en forma sencilla y natural, responder a todas las condiciones y estados de percepción de actividad inteligente que lo conducen hacia la sabiduría. ¿Qué tal? Esa es la presentación que está acá acerca del maestro Yoritomo Tashi. Bueno, si hasta ahí el libro les ha parecido espectacular, déjenme decirles que además el maestro Yoritomo Tashi ha tenido la inmensa generosidad de abordar en este texto uno de los asuntos y de los aspectos más limitantes de la existencia humana. Les estoy hablando nada más y nada menos que de la timidez. La timidez. Y qué bueno, miren ustedes, porque es muy extraño escuchar que a un autor se le mide hablar de la timidez. Bueno, pues este autor nos habla de la timidez. Y escuchen ustedes, familias, porque lo que dice no es de poca envergadura. Es abordada por Tashi, la timidez, como un enemigo del que hemos de liberarnos, pues hace más desdichados mentales a quienes engañosamente la elogian, indulgentemente creyéndola una virtud, en lugar de verla como el grave defecto que decididamente debe ser superado, porque induce a la propia desconfianza y a la inacción por miedo a hacer el ridículo. ¿Se sienten identificados? Familias, para eso, para situaciones como estas de timidez, existe la sabiduría de maestros como Yoritomo Tashi, que de manera oportuna, en tiempos de hace tantos años, ya les digo hace cuánto nació este señor,
pues nos permitieron traernos hasta hoy, después de tantos siglos de existir ellos, pues traernos textos gracias a la claridad de sus expresiones. Miren ustedes, este libro fue escrito en el siglo XII y Yoritomo Tashi, les cuento, fue un filósofo, un sabio e ilustre shogun. ¿Qué es un shogun? Comandante del ejército. Fue uno de los 3 grandes estadistas que ha tenido Japón. Así que bienvenidos a conocer la historia y la vida y obra de el maestro Yoritomo Tashi. Bienvenidas familias que apenas se conectan a este Aprendiendo Juntos de hoy, martes 5 de mayo del año 2020. Bueno, ¿cómo vamos familias? Vamos en el sexto. Vamos en el sexto y recuerden, ya casi terminamos porque hoy tenemos temas variados, libros distintos, libros que de pronto ustedes conocían, libros que otros de pronto no. Bueno, pues bienvenidos a conocer textos que pueden aportarles pensamientos o por lo menos ratos de entretenimiento. Si usted está solo, pero está con libros, se puede sentir con toda seguridad un poco más acompañado. Bueno, vamos con otro texto. Este texto que vamos a ver a continuación es una recopilación de 18 ensayos. Fue publicado en el año 2001 e intentaba en principio ser una especie de contraposición a la cultura china y a sus filósofos. Bueno, pues les estoy hablando del libro Los Simpson y la filosofía. Los Simpson y la filosofía, un libro escrito por estos 3 señores, nos habla en 18 ensayos de diferentes temas. Vamos a leer, en el caso de este libro, algunos de los títulos para que veamos cuál de pronto es el enfoque que los autores quisieron darle. Miren ustedes lo particular. Los nombres, algunos que están contenidos, algunos de los nombres de los ensayos contenidos en este libro llevan estos nombres. Dicen, primero, Homero y Aristóteles, Lisa y el antiintelectualismo estadounidense, la importancia de Maggie, el sonido del silencio, Oriente y Occidente, la motivación moral de Marx, así habló Barth, Nietzsche y la virtud de la maldad. Este libro también contiene diferentes elementos. Por ejemplo, hay una parte, la tercera parte se llama Yo no fui, la ética y los Simpson. Quien haya visto los Simpson comprenderá naturalmente el nombre de esta parte de este libro, que naturalmente hace alusión a uno de los icónicos capítulos de Bart Simpson. El mundo moral de la familia Simpson, una perspectiva kantiana. También tenemos un artículo, un ensayo dentro de este libro denominado La hipocresía de Springfield. Miren ustedes cómo de repente un texto que hace alusión a un programa de televisión de una familia conocida por todos sirve de pretexto útil para poder llevarnos hacia una reflexión social, hacia una reflexión familiar alrededor de nuestros propios comportamientos, alrededor de nuestras familias, alrededor de ese kilómetro extra que estamos llamados a caminar en términos de mejorar nuestras relaciones interpersonales siempre. Otro de los ensayos que contiene este libro se llama Oli, Hola, Vecinirijillos, Ned Flanders y el amor al prójimo. Fíjense ustedes que se toman las personalidades y lo que se hace es una suerte de reflexión social, de reflexión familiar alrededor de temas con los que seguramente nos sintamos identificados. A veces mirar lo que tenemos que mejorar en el otro es mucho más fácil. Por eso, afortunadamente existen estos libros para que podamos verdaderamente complementar toda nuestra curiosidad al respecto de la mejora continua. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ir cerrando este listado y el octavo libro es un viejo conocido de esta casa. Les estoy hablando de el más nombrado dentro de Aprendiendo Juntos, este clásico de 1995, conocido y denominado La inteligencia emocional. El libro que en el año de 1995 nació para mostrarnos cómo es que la inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida en todos nosotros, y cómo también la misma falta de inteligencia emocional puede influir en arruinar una carrera. Recordemos, familias, que hoy en día el trabajo profesional es equiparable y tiene la misma capacidad de resultados a nivel de engranaje
con el trabajo personal, con el crecimiento espiritual. Un crecimiento, ¿hacia dónde crece el espíritu? Hacia la paz, hacia la tranquilidad, hacia el sosiego, hacia la paz interior, para poder entregar también lo mejor de nosotros. Entonces, este libro de la inteligencia emocional del maestro Daniel Goleman es una sumatoria entre crecimiento profesional, desarrollo personal y desarrollo espiritual. Vamos a leer algunos de los capítulos, algunos de los nombres. Son 16 capítulos realmente, no leamos algunos, leámoslos todos. Son algunos capítulos, son estos los nombres más bien de los capítulos de esta obra Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Y miren ustedes, para que se despierte toda su curiosidad y para que cuanto antes consigan el libro que más haya llamado su atención dentro de este listado de 8 recomendaciones literarias que tenemos en este Aprendiendo Juntos de hoy, mayo. Los capítulos de inteligencia emocional se llaman así: ¿para qué son las emociones? Anatomía de un asalto emocional. Cuando lo inteligente es tonto. Conócete a ti mismo. Esclavos de la pasión. La aptitud magistral. Las raíces de la empatía. Miren ustedes, otro de los capítulos, continuamos. Las artes sociales. Las artes sociales. Siguiente, enemigos íntimos. Enemigos íntimos. Manejarse con el corazón. Es el capítulo número 10 de los 16 capítulos de este libro, Inteligencia Emocional. 11, mente y medicina. Fundamental y clave, señores. Lo hemos escuchado, familias, en repetidas ocasiones, con herramientas distintas como la biodescodificación. No se pierdan el programa de mañana porque vamos a hablar de Ho'oponopono, que es otra de las grandes técnicas en las cuales relacionamos la mente con la salud personal. Otro capítulo dice el crisol familiar. Otro dice trauma y reaprendizaje emocional. Otro dice el temperamento no es el destino. El costo del analfabetismo emocional. Y finalmente educación de las emociones. Bueno, miren ustedes. Hemos traído 8 libros distintos con diferentes reseñas alrededor de cada uno para que ustedes tengan opciones para leer en esta cuarentena, para que no se sientan solos, recordando que la lectura es una actividad que nos ayuda a volar la imaginación, a ser mucho más creativos, a tranquilizar nuestros problemas para poder entenderlos quizás mucho mejor. Algunas personas a veces se llenan de las situaciones que en este momento atormentan su vida. No queremos decirle a usted que se olvide de esos problemas, no. Pero sí que de pronto complemente la mirada que usted está dándole a esas situaciones con la lectura de algunos de estos libros que hemos recomendado la tarde de hoy. Rápidamente hagamos un nuevo paso de ese listado. Empecemos de abajo para adelante. El último que vimos, el número 8, fue La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Luego en el número 7 tuvimos Los Simpson y la filosofía. En el número 6 tuvimos El sentido común del maestro Yoritomo Tashi, japonés. En el número 6, 1, 2, 3, 5. En el número 5 tuvimos uno de los consentidos de esta casa, El hombre mediocre, por aquí está, sin portada ni siquiera. El hombre mediocre, del maestro José Ingenieros. En el número 4, clásico de clásicos, El Principito. También en el número 3 tuvimos este otro libro muy querido que es Los grandes iniciados. En el número 2, uno que no tenemos físicamente pero que recomendamos, que es La cabaña del tío Tom. Y en número 1 tuvimos Los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz. A manera de bonus, a manera de ñapa, como diríamos aquí en nuestra Colombia querida, les mostramos algunos de los libros. El penúltimo libro que les queremos compartir esta tarde es este, el libro Desde el fondo de mi corazón. La particularidad y lo que lo hace especial es del mismo autor del Principito. Este libro fue también escrito por Antoine de Saint-Exupéry y contiene nada más y nada menos que cartas de este señor a su mamá. Cartas de Antoine de Saint-Exupéry a su madre. Desde el fondo de mi corazón, un libro que escribe el autor del Principito y que puede también muy seguramente aportarnos información que nos ayude a vivir mejor. Y para terminar, familias, para cerrar de una vez este listado que hemos traído esta tarde para todos ustedes, les voy a mostrar quizás, así como ya les mostré el libro
este libro viejito que había en casa ya antes de que yo naciera, que es La Urbanidad de Carreño, les voy a mostrar el libro que por excelencia les he estado comentando en todas las sesiones. No hay un libro más importante que este último que vamos a compartir. Este es el libro que nos ayuda a no perdernos desde un punto de vista semántico de la expresión. Nos ayuda a entender los significados, a tener buena ortografía, a saber cómo se escribe cada una de las palabras y a no perdernos en los textos de todos los demás libros que vimos. Por supuesto, estamos hablando del libro de libros. Y hoy quise compartir con ustedes el propio, el literal, el que de chiquito tuve que consultar todo el tiempo. Les presento el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El famosísimo Nuevo Pequeño Larousse. El Nuevo Pequeño Larousse. Aquí está con ustedes este libro clásico de toda mi infancia, de toda mi vida. El libro gracias al cual, cuando no había todavía Google, cuando no había todavía Internet, ni había la posibilidad tan fácil como es hoy de buscar los significados, bueno, este era el libro que correspondía. Muchas veces, con enorme molestia, cuando en casa se me obligaba a buscar significados. No me gustaba y muchas veces prefería que me los dijeran. Menos mal nunca me hicieron ese daño. Menos mal siempre obligaron la consulta de este texto, imborrable y totalmente invaluable, firmado por mi abuela, firmado por mi madre. Un libro familiar que nos ayuda sin duda a no perdernos en el mágico mundo de la comunicación. Familias, muchísimas gracias por su atención. Realmente este ha sido un programa muy especial en lo personal, un programa en el que sacamos y desempolvamos algunas de las obras más representativas que han acompañado y que han ayudado a pensar y a analizar a miles de personas alrededor del mundo. Familias, por su atención, muchas gracias y no dejen de acompañarnos todas las tardes. Tenemos una programación distinta con temas de todo su interés para que sigamos conectándonos, para que sigamos todos los días, poco a poco, pero con determinación, aprendiendo juntos. Familias, muchas gracias y que tengan ustedes un resto de día muy agradable. Gracias. Chao.